¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y hace unos cuantos días pues finalmente se confirmó qué es lo que pasará con el entrenador del Barça de cara a la siguiente temporada. Como todos sabemos, pues Xavi continuará hasta junio del año 2025, por lo cual va a terminar respetando su contrato. Y bueno, ahora que estamos en este momento de recta final de temporada, por así llamarlo, tan solo restan 6 partidos, pues es el momento ya de empezar a hablar en cuanto a la planificación y del cómo va a formar el Barça su plantilla de cara a la siguiente temporada. Porque está de sobra decir que claramente si queremos aspirar a ganar todo, si queremos que el Barça sea lo más competitivo posible y que este proyecto dé el salto de calidad que nosotros necesitamos, pues el Barça va a necesitar invertir y gastar su dinero lo más inteligente que se pueda. Y en estas últimas horas están sonando demasiados nombres, aunque estos videos, como siempre digo, es complicado de hacerlos porque habrá que ver si las reglas chorras de Tebas nos permiten movernos o no por quinto mercado consecutivo. Entonces, poniéndonos en este caso hipotético, en este canal, por lo menos para mí, yo antes de hablar sobre X fichajes como los que están sonando el día de hoy, como por ejemplo el de Guido Rodríguez, prefiero hablar sobre las necesidades objetivamente hablando que tiene esta actual plantilla. Y en cuanto a mi opinión, ahora que sabemos que Xavi se queda, para mí el Barça tiene un buen material en cuanto a jugadores, porque como ya dije en reiteradas ocasiones en videos pasados, la plantilla del Barça es buena. Para mí es una de las mejores del mundo y que claramente tiene, si ya es buena al corto plazo, también tiene, creo que, un buen potencial a futuro. O sea, tenemos muchos jóvenes interesantes, tanto en el primer equipo como en la cantera, que claramente el club va a tener que aprovechar. Pero aún así, competitivamente hablando, también podemos decir que el Barça como equipo funciona. O sea, si sos una banda no sacás el 70% de los puntos en Liga, ni tampoco haces lo que hicimos en Champions, que este año, a pesar de que fue una derrota dolorosa en contra del Paris Saint-Germain, el equipo estuvo a nada de pasar hacia unas semifinales que muy seguramente hubiera terminado con el Barça pasando hacia la final. Pero para mí la plantilla del Barça también, en parte, tengo que admitir que con el pasar del tiempo me he ido convenciendo también de que da para lo que hemos visto en estos 2 años, que es un fútbol irregular y que muchas veces pues no cumple con esas exigencias que tienen algunos y que obviamente muchos queremos alcanzar, como en otros años dorados del Barça, por así decirlo. O sea, esta plantilla de Xavi todavía, bajo mi punto de vista, está en el camino de ir hacia esa excelencia donde veamos un fútbol regular y que sobre todo veamos esa brillantez del tiki-taka, por así decirlo, como ocurría con Luis Enrique, como con Guardiola o como por ejemplo lo que vemos actualmente con el Manchester City. Para ello el camino no es fácil, porque primero necesitas tiempo, algo que con la estancia de Xavi lo que conseguimos es la estabilidad y que por lo menos los Pedri, los Gavi, los Lamine, los Cubarsí y todos los jóvenes que tenemos en el equipo vayan sumando un año de experiencia más en un equipo que ya está aceitado y que tiene cierta base. Pero sí que necesita este proyecto Xavi algo como ocurrió ya hace 2 mercados de fichajes con las palancas, que es una inversión potente, porque para lamento nuestro Xavi ha tenido que jugar con estas reglas de fair play extrañas que tiene Tebas permanentemente. O sea, para un proyecto que lleva 3 años, yo creo que Xavi ha gastado bastante poco, sobre todo en comparación a otros entrenadores como Arteta, como podría ser el mismo Klopp en este último mercado, como puede ser también el caso de Tuchel en el Bayern, que a pesar que no salió bien, pues la directiva del Bayern le trajo en teoría lo que pidió. O sea, el fichaje de Harry Kane es un fichaje que te cambia toda la ecuación de cualquier equipo y que obviamente te permite estar competitivamente hablando más fuerte. Y en el caso de Xavi, a esta plantilla, pienso que por diferentes circunstancias no le hemos podido sacar todo el jugo como a nosotros nos hubiera gustado, pero sí que es una plantilla que competitivamente hablando cumple, pero le faltan piezas que son muy importantes para el estilo de juego que nosotros tenemos. Esperemos que Laporta pueda meternos de una vez por todas en las reglas del 1-1, pero yo pienso que para, sobre todo en el corto plazo, poder fichar, el Barça podría tirar de lo siguiente. O sea, a ver, no hablo de algo concreto porque yo no controlo la economía del Barça, pero sí me hago la siguiente idea. Quizás si sacamos esos 200 millones del contrato de Nike o algo por el estilo, más alguna venta que se puede ir realizando del primer equipo, más un jugador importante que salga por una cantidad fuerte, yo creo que eso al Barça le permitiría hacer unos cuantos fichajes potentes y moverse en el mercado, porque para mí esta plantilla actual del Barça necesitaría lo siguiente: un pivote de garantías que sea top mundial en su posición, un reemplazo que sea a la altura de lo que fue Sergio Busquets. Eso es primordial. De ahí, para mí necesitaría un interior
que cumpla el rol que vino a ser Kessie hace unas cuantas temporadas atrás cuando lo trajimos libre, que nos dé fondo de armario, polivalencia y cosa que no tenemos actualmente. Y después el otro fichaje que yo intentaría hacer sería un jugador que sea diferencial para el ataque, ya sea un extremo que tenga desborde, ya sea que pueda jugar en ambas bandas, tanto por izquierda como por derecha, o si no también un jugador que tenga un gran nivel técnico, que sea un jugón, como nosotros solemos decir, como puede ser el caso de Bernardo Silva, que gracias a su polivalencia te permita reforzar de manera diferencial muchas posiciones, como pueden ser la del interior, un media punta o hasta incluso un extremo por derecha. Pero hablar de esto y concretarlo hay un gran estrecho, claramente. O sea, esto es muchísimo dinero y para mí, si el Barça consigue por lo menos 3 de estas herramientas que hemos nombrado, para mí el Barça estaría ya capacitado como para dar ese salto de calidad que tanto estamos buscando. Pero, por ejemplo, si se da que por la economía y que por estas reglas chorras que tiene Tebas en cuanto al fair play, que al único club que parece que le da vía libre es al Madrid, y tan solo tenemos una bala para gastar en un fichaje potente, para mí la prioridad claramente tiene que ser el pivote, porque no podemos volver a tener otra temporada en la cual compitamos sin una posición clave, porque con todo el respeto a Oriol Romeu, que estaba funcionando al principio, es una posición que la ausencia de Busquets ha sido fatal para este equipo, porque no es tan solo que Xavi haya insistido por algo en reforzar tanto esta posición, sino que también no es que el reemplazante no haya estado a la altura, sino que directamente no hubo un reemplazante, porque tuvimos que inventar sobre la marcha primero a Gavi jugando ahí, se lesionó gravemente cuando estaba funcionando, después tuvimos a Pedri y a De Jong haciendo funciones que no les correspondían y no funcionó, y después el que más se esforzó, por así decirlo, fueron tanto Sergi Roberto como Gundogan, que junto con Fermín hicieron un trío de centrocampistas bastante útil y nos dio bastante puntos esta temporada, pero no es lo ideal. Incluso Christensen, que jugando en esa posición ha sido un jugador que nos ha dado muchísimo. Pero para mí la posición de pivote es una posición vital, que es donde nace el fútbol del Barça, y para tener cierto equilibrio defensivo y para tener cierto equilibrio ofensivo, el Barça necesita a alguien que sea top mundial en esta posición. Y las opciones que hay dos maneras de verlo, porque para el pivote hay dos estilos. Uno, que es intentar buscar uno que se asemeje lo más posible a Busquets, que tenga buena salida de juego, que ocupe muy bien los espacios, que a la hora del repliegue ayude como a hacerte ese cierre defensivo y a la hora de jugar ofensivamente hablando te dé esa salida de balón, te dé ese pase, te dé esa figura de tercer hombre. Y si no, después tenés el otro perfil, que es un jugador que sea un auténtico destructor, un jugador que sobre todo se base en su poderío físico y que sobre todo en su poderío defensivo a través de comerse el campo. Hay dos maneras de verlo. Si el Barça busca un reemplazo de Busquets como tal, viendo las opciones que hay en el mercado, a ver, no me he puesto a pensar esto en profundidad, pero viendo las diferentes opciones o qué jugadores podrán estar disponibles en el mercado, viendo que Rodri, el Manchester City no lo larga ni de broma, para mí el indicado, yo pienso que es Kimmich. Es un jugador que aparte también te da la polivalencia de jugar como interior, o sino que tranquilamente podría jugar como lateral. Y si tuviese que hacer un tándem con Pedri, con Gundogan, con Gavi o con De Jong, para mí es un jugador que cumple con esas características que nosotros buscamos en un pivote que sea más técnico que otra cosa y que te da esa seguridad defensiva, y que sobre todo para sacar la presión alta es un jugador que tácticamente hablando es prácticamente que perfecto. Entonces para mí Kimmich, si el Barça quiere apostar por esa idea de juego o por esa clase de pivote, sería el elegido. Pero yo sinceramente no buscaría un Busquets, porque para mí Busquets hay uno solo. El intentar replicar lo que sucedió con Busquets es para mí un error. Yo lo que intentaría apostar, si yo fuese Xavi, si yo fuese Deco, sería por ejemplo en fichar un jugador que sobre todo su característica principal sea que en el medio del campo sea un pulpo y tenga 3 pulmones para comerse todo el campo. Es lo que yo apostaría. Y para mí, los nombres que el Barça tendría que tener en carpeta son los siguientes. Onana del Everton, que hoy aseguró su permanencia, por lo cual no sé qué precio más o menos te pueda pedir el Everton. Yo creo que de unos 60 millones de euros no baja, y sobre todo habrá que ver si se juega una buena Eurocopa, va a ser más caro todavía. O si no, después para mí la otra opción es en el caso de Palhinha, el pivote que juega en el Fulham. Para mí Palhinha es una bestia defensivamente hablando. En el tackle es buenísimo, en el 1 contra 1 no pierde casi nunca, en el duelo aéreo tampoco. Es un jugador que es bastante fuerte y que en su momento el Bayern lo tenía fichado prácticamente
por unos 60 millones de euros, si no estoy mal, y no se terminó haciendo porque en el último día de mercado algún que otro papel falló. Y para mí el Barça ahí tiene que aprovechar la oportunidad, porque estoy seguro de que el jugador pues puede buscar una salida y pienso que nos puede dar eso que no tenemos. Por ejemplo, ese cierre, Araujo, Christensen, Koundé, Maspaliña, no pasa ni Dios ahí. Porque a lo mejor con el balón en sus pies es un jugador que roza lo correcto y hasta ahí pienso yo, pero que sobre todo para competiciones de eliminatorias o por ejemplo cuando te enfrentas a rivales tipo Paris Saint-Germain, estos tipos de jugadores son los que te hacen ganar esos partidos y son los jugadores que te hacen competitivamente hablando más fuerte en Champions. Si no tenés algo como Busquets o algo que sea totalmente similar, para mí estas dos serían las mejores opciones. Y si se da el caso que bueno, el Barça decide apostar fuerte por un jugador que sea más diferencial en ataque y tener un pivote que tan solo te saque de las emergencias, por así decirlo. A ver, el fichaje de Guido Rodríguez está bien, si se hace oficial vamos a seguir profundizando en los próximos días, pero no sé, yo creo que podríamos hacer ese fichaje y si hay espacio en la escala salarial, traer otro, como es en el caso de Jorginho. No sé si renovó en estos momentos con el Arsenal o no, pero si el Barça no tuviese ningún dinero para poder hacer un fichaje potente en esta posición porque decide invertir en otro lado, para mí Jorginho es un jugador que en el Barça puede dar un salto de nivel y por lo menos dar una versión bastante digna dentro de este sistema de juego que nosotros tenemos. Y después la otra necesidad que yo vería en el Barça, como ya dije, es la del interior. Porque en la del interior sobre todo lo traería pensando en tener un jugador de garantías porque, por ejemplo, esta temporada vimos que Pedri es una incógnita física que no sabemos en qué momento puede estar bien o estar nuevamente en plenitud como era en el año 2021. Y después, sobre todo, esta garantía de tener un interior, a mí me gustaría para que Gavi tenga una recuperación más progresiva y no cometer el mismo error que Ansu. De que, por ejemplo, se dé el caso que Gavi esté listo para disputar minutos y ponerlo titular y a partir de esa acumulación de minutos que empiecen a aparecer los problemas físicos en Gavi, algo que esperemos que no pase y que vuelva lo mejor posible, pero para ello Gavi tiene que ir entrando claramente de poco en poco. Y para mí, viendo de que Sergi Roberto es posible que se quede un año más y viendo de que Fermín también es otro jugador que ya nos da unas características diferentes porque es más vertical tal, para mí faltaría un interior más organizativo. Y en este perfil, por eso también me gustaría tenerlo o a Jorginho o por ejemplo buscar una sesión o un trueque de jugadores, primero sesión con Lo Celso o un trueque directamente con el Girona por X jugadores con Alex García. Para mí ese sería el interior de garantías que necesitaríamos como para terminar de complementar la plantilla. Y sobre todo en caso de tener lesiones en masa como nos pasó en los meses de febrero, pues ahí ya estás totalmente cubierto, no habría necesidad que se te lesiona Pedri y juega Alex, Gavi, Gundogan y tenés incluso a Fermín, que se te lesionan 2 o 3, tenés un abanico muy grande para elegir. Entonces, cubierta la necesidad del pivote ahí y teniendo ese interior más, para mí el Barça en cuanto a centrocampistas estaría totalmente cubierto y luego después cuando ya Gavi esté al 100% recuperado y esperemos que en plenitud física, ya de ese interior claramente te deshaces y ya con lo que tenés más los de la cantera vas tirando. Y después en cuanto a la delantera, yo el fichaje que haría es Bernardo Silva. A mí me gustaría un mercado tipo Bernardo Silva más Kimmich y quizás la cesión o el fichaje de algún que otro jugador libre más. Para mí Bernardo Silva es el hombre que el Barça tiene que buscar por encima de Nico Williams, porque en estos momentos más que una apuesta o algo en la delantera necesitamos lo que viene siendo rendimiento inmediato o como sea. Y Bernardo Silva para mí es rendimiento inmediato. Nico Williams es una apuesta que es un jugador interesante que claramente pienso que puede encajar en el Barça, pero que en estos momentos yo no buscaría. Porque para mí el Barça lo que debería es hacer lo siguiente, fichar ahora a Bernardo Silva por unos 50 millones de euros o algo por el estilo y eso sumarlo, por ejemplo, al fichaje del que están hablando ahora, Guido Rodríguez, más el fichaje, qué sé yo, de Kimmich, Paliña o Nana o el pivote que Xavi considere que sea perfecto para encajar en el sistema del Barça. Para mí es eso, porque se trata de gastar el dinero ahora, hacer transición y a partir de ahí esperar y tener el dinero para situaciones de jugadores que sean realmente importantes y que vengan aquí a marcar la diferencia porque estoy seguro de que puede haber mucho movimiento de mercado. Por ejemplo, en jugadores tipo Rafa Leao, en jugadores tipo Florian Wirtz, en jugadores tipo Kvaratskhelia o el mismo Musiala en caso de que no renueve, el Barça debería ir a con todo a por él.
si sobre todo Musiala no renueva, el Barça debería guardar músculo económico para fichar ese tipo de jugadores y al mismo tiempo ver cómo evoluciona este proyecto Xavi, que esperemos que llegue de la mejor manera. Y también, que me olvidaba, o sea, Lewandowski tampoco va a ser eterno. Y por ejemplo, si el día de mañana Haaland sigue siendo titular indiscutible en el City y tal, y por ejemplo casos como el de Julián Álvarez ven mermados sus minutos y buscan una salida, es otro de las situaciones que el Barça debería estar atento, porque sería otro jugador que en el Barça podría dar un rendimiento bastante importante y podría alcanzar ese potencial de convertirse en uno de los mejores jugadores que hay en todo el mundo. O sea, Julián Álvarez es un jugador que encajaría muy bien en el Barça, pero bueno, como ya dije, esperemos que el Barça lo pueda hacer. No va a ser una tarea fácil. También está la situación de los Joaos, que veremos. Para mí el fichaje de Cancelo terminará cayendo. El de Joao Félix, ya lo dije en un video pasado, para mí tiene que ser una sesión más. Y a partir de eso, pues ver qué jugadores salen, qué jugadores, qué venta importante puedes hacer, porque para mí el Barça va a estar obligado, si sobre todo queremos fichar potente en este próximo mercado, a hacer una venta dolorosa, estoy seguro. Y veremos quién será ese nombre y veremos qué es lo que se pueda traer. Pero yo insisto, ojalá podamos hacer la siguiente fórmula: pivote top, más Bernardo, más un interior más que nos dé ampliedad en cuanto a los nombres que podamos optar y sobre todo para estar ahí bien cubiertos en caso de lesiones. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video, que te suscribas, así seguimos creciendo juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.